En la casa de mis papás quedaba al lado de un manicomio. Yo recuerdo cuando era pequeña, siempre he tenido visiones del más allá. No estoy segura si era solamente mi imaginación o mis sueños, pero veía gente de blanco amarrada en mi casa. Yo los veía y ellos tenían sus bocas tapadas. Solo podía ver sus miradas de terror. Y a otros solo les caían las lágrimas y se les veía el desespero en sus caras. Recuerdo que les decía a mis papás y ellos me decían que solo era producto de mi imaginación. Durante todos estos años se escuchaban los gritos de las personas que estaban en ese manicomio y nosotros teníamos conocidos y amigos que trabajaban en el manicomio. Yo siempre escuchaba historias misteriosas de los vecinos sobre ese manicomio. Decían cosas como que en ese manicomio les daban medicamentos muy fuertes para que los pacientes empeoraran y terminaran más locos, que los tenían amarrados durante todo el día e incluso que a los peores pacientes, que eran insoportables, pues los hacían padecer y amanecían sin vida. De una manera que parecía como una muerte natural. Ya años después de que me gradué del colegio, estudié en el SENA Gestión Documental o Archivo, y cuando ya estaba terminando mis estudios me tocaba realizar las prácticas empresariales, que es trabajar en una empresa con algo relacionado con lo que estudié. Son por unos meses como requisito para graduarme como tecnóloga en gestión documental. Mis papás tenían contactos en el manicomio y me consiguieron trabajo en ese lugar para realizar mis prácticas empresariales en la parte de gestión documental, pues yo acepté porque pensé que no tenía que tomar buses y perder tiempo en los trancones, en el tráfico. El lugar de trabajo sería al lado de mi casa y también tenía conocidos a algunos trabajadores de ese manicomio y también tenía mucha curiosidad sobre aquel lugar con todas las historias y rumores. Nosotros siempre tratábamos de preguntarle a los trabajadores si esas historias eran verdad, pero ellos siempre se reían y siempre decían que todo eso que decían era mentira, pero luego de mi experiencia de estar trabajando en el manicomio, me di cuenta que todos esos rumores eran ciertos. Cuando empecé a trabajar, pues casi no tenía contacto con los enfermos, porque me tocaba trabajar en una oficina y una mini bodega donde tenían todos los documentos e historiales clínicos, pero a veces en mis tiempos de descanso tenía un contacto breve con ellos y un muchacho me decía que yo era muy bonita y cosas así. Yo a toda esa gente le seguía la cuerda, pero él decía que le ayudara a escapar, que él no estaba loco, porque los papás lo metieron aquí porque consumía estupefacientes. Y me dijo otra cosa muy preocupante, que aquí el pasatiempo favorito de los enfermeros es golpearnos y hacernos sufrir. Yo no le creí porque todos los pacientes siempre decían historias sin sentido, como otro señor que decía que él era Cristóbal Colón, pero cuando lo buscaban para bañarlo, él salía corriendo despavorido y gritaba que no, que él no quiere que le den patadas en los testículos. Me pareció muy raro eso, e incluso una señora que ella se escondía, y un día esta misma señora entró y se escondió en la mini bodega donde está todo el archivo. Un día me tocó que buscar un documento y me encontré con la señora. Ella me dijo que por favor, que no dijera que ella estaba aquí escondida,
porque los enfermeros la obligaban a tomarse su propia orina y con fuerza le agarraban la cabeza y se la metían dentro de un inodoro sucio. Todos los pacientes en su locura, pero todos ellos tenían siempre algo en común, que le tenían mucho miedo, les daba pánico y terror los trabajadores del manicomio, que siempre los hacían sufrir. Pero un día me tocó almorzar en la cafetería del manicomio porque mis papás no estaban en la ciudad y al día anterior me dio pereza hacer mi almuerzo. Entonces lo compré y me quedé almorzando, y cuando vi a uno de los pacientes, un abuelito que estaba en silla de ruedas, y él gritaba que lo iban a matar. Y eso era muy raro, porque ese abuelito nunca hablaba. Incluso yo pensé que él era mudo, pero en ese momento me di cuenta que él no era mudo, pero él gritaba que los enfermeros lo iban a matar, porque él se volvió una carga. Y lo peor de todo es que exactamente una semana después, ese mismo abuelito falleció y dijeron que le dio un infarto cardiorrespiratorio. Me pareció muy extraño porque ese señor nunca habló y solamente lo escuché hablar a él cuando gritaba que lo iban a matar, y una semana después, misteriosamente, falleció. En ese sitio yo tenía prohibido entrar a algunas habitaciones. Incluso una de mis mejores amigas en el manicomio, que ella era la secretaria de gerencia, ella me confesó algo escalofriante. Aunque ella me dijo que solamente era un rumor y no sabía si era 100% verdad. Supuestamente en la habitación del fondo del manicomio metían a los pacientes y los electrocutaban. Supuestamente cuando peleaban habían dos opciones: los sedaban, o la otra opción era con un cable con corriente. Tenían a los pacientes amarrados y los electrocutaban con ese cable. Aunque mi amiga me hizo prometerle que por favor que no le dijera a nadie sobre esta misteriosa teoría. A veces habían pacientes que se la pasan gritando todo el día y eran muy inquietos, y al día siguiente amanecían todos quietos y callados. Yo me creé mi misma teoría, que a esos pacientes que estaban muy enérgicos, yo creo que les aplicaban un medicamento o algún tipo de inyección que los dejaban así, pero era como un sedante súper fuerte, porque ellos parecían como unos zombies y duraban así por varios días, incluso 1 o 2 semanas. Mi trabajo era relativamente fácil. Tenía que organizar documentos y buscar los documentos más antiguos para distintos requerimientos, pero yo me sentía agotada de trabajar en aquel manicomio. Ya al finalizar mi contrato de aprendizaje, me ofrecieron seguir trabajando allí y pues yo acepté, pero a su vez también empecé a buscar trabajo en otras empresas enviando mi hoja de vida por los buscadores de empleo. Me gradué del SENA y obtuve mi diploma. Y ya con mi nuevo contrato de trabajo en el manicomio, incluso tenía pesadillas. Me soñaba con gente que estaban amarrados, que se parecían a los pacientes, y luego llegaban unos demonios y los maltrataban. Yo los veía como en una habitación encerrada, y desde la ventana de esa habitación yo los veía a ellos. Esos demonios les daban patadas y puños, les pegaban con látigos y palos llenos de puntillas, y siempre un demonio me veía por la ventana y me señalaba con el dedo e indicaba que yo era la siguiente para estar amarrada y pegarme con esos palos, y me despertaba toda asustada en la madrugada. Yo la verdad me sentía agotada, muy cansada, y 2 meses después por fin me salió trabajo. Fue en una constructora y el pago era mucho mejor, pero mi experiencia de ese manicomio nunca la olvidaré, y donde yo vivo
queda al lado del manicomio. Siempre cuando escucho los gritos de una vez pienso si los pacientes los estarán haciendo sufrir o los tienen en la habitación del fondo donde los electrocutaban. Yo la verdad quise evitarme problemas con ese manicomio. Yo quería denunciarlos, pero no tenía pruebas concretas, solamente mis palabras y los rumores de otras personas. Pero eso no funciona, lo cual decidí no hacer ninguna acción en contra del manicomio. Decidí no denunciarlos y seguir con mi vida. Si hay alguien que tenerle miedo es a los vivos y no a los muertos. A veces esta vida en la tierra puede ser peor que el mismísimo infierno. Ahora le tengo miedo a los manicomios porque son lugares terribles. Eso no quiere decir que todos los manicomios maltraten a sus pacientes, pero como dicen por ahí, de que los hay, los hay. Muchas gracias por tomarse el tiempo y escuchar mis historias. Espero que las disfruten y pasen un momento muy agradable. Si te gustan mis historias, por favor suscríbete y dale like a mi video o comenta sobre qué temas te gustaría que hablara en el futuro. Y claro, toda retroalimentación será 100% bienvenida. Muchas gracias. Feliz noche.